Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ya tenemos nuestro vaso y nuestros elementos, vaso, plato, en grupos separados, ¿cierto? Sobre los que estamos trabajando. Y pues ya tenemos aquí organizados todos los elementos de acuerdo a lo que se había estructurado. Entonces, en este caso, ¿qué era? Cambiar el color del plato, pasarlo a negro, hacer la máscara para que no coloreara las arepas de huevo, sino solamente el plato, colocar los mismos brillos del plato, mantenerlos, ¿cierto? Porque no queríamos un plato opaco, sino con sus brillos, que mantuviera sus brillos, que eso fue todo lo que hicimos la clase pasada, donde cogimos todos estos elementos y pues simplemente los modificamos y los arreglamos de tal forma que íbamos resaltando cada uno de esos atributos que tenía el plato en general. Entonces acá están los brillos, acá está el color del plato, el color negro. Recuerden que el plato era este. Pasábamos a color negro con sus brillos. Realzábamos los tonos de los objetos, ¿cierto? Sobre blancos, negros y grises. Arreglábamos el color, que son estas curvas que estoy prendiendo y apagando, con las cuales pues íbamos normalizando todos los tonos de los objetos. Ya cuando tenemos todo esto resuelto, pasábamos a las sombras e íbamos colocando una por una. En este caso, cuando apago la mesa, lo que son la foto, la imagen de las tablas, me doy cuenta que en mi vaso está muy fuerte el borde de la sombra, ¿cierto? Y en el plato está completamente difuminado. Entonces tengo que suavizar esos bordes, tengo que suavizar ese elemento en el vaso y pues simplemente seleccionar esa sombra y desenfocar, desenfoque gaussiano. Por eso siempre es bueno mantener todo en capas, ¿listo? Siempre es muy bueno mantener todo en capas para poderlo modificar o modular cuando se requiera o sea necesario. Siempre. Cuando unificamos todo es porque ya tenemos la certeza completa de haber terminado el ejercicio. Entonces, a partir de ahí tenemos que nosotros también tener muy en cuenta cuándo unificamos y cuándo mantenemos todas estas máscaras o todas estas capas activas. ¿Listo? Ahí ya cuadro más o menos un 19 píxeles, lo que lo subí, y ya estoy emparejando las sombras de los dos elementos. Aquí vuelvo a mi mesa, ¿cierto? Esta mesa, recuerden que pues simplemente la trabajamos con la perspectiva, no le hicimos ningún otro tratamiento, solamente fue modular la perspectiva y colocarla como la mesa donde teníamos o vamos a colocar nuestros productos en este caso. Habíamos hablado de tener la mesa en una posición X, ¿cierto? En este caso nos estábamos referenciando también por la posición que tenían los objetos o la perspectiva que tenían los objetos desde el principio en la foto. Igual todas estas perspectivas las corregimos un poco, las vamos arreglando y las vamos modulando. Aquí en este caso podemos llevar la mesa hacia cualquiera de los dos bordes. ¿Para qué? Para tener referencia de límites. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que parece una mesa muy grande, ¿cierto? Estamos como ahogando la imagen, estamos ahogando el producto y no lo estamos percibiendo de una forma adecuada. No nos está indicando exactamente que está en una mesa. Entonces estamos como perdiendo información. Si corremos esta mesa hacia alguno de los dos lados, ¿cierto? Y vemos los bordes o las esquinas de esta, ya empezamos a percibir mucho más ese elemento. Si lo rotamos o lo movemos, ya empezamos a tener una mesa en una posición diferente en cuanto a la perspectiva, pero si ven que no se ve distorsionado, no se ve mal, continuamos viendo nuestro objeto de acuerdo a lo que es ese elemento dentro de un plano.
Si ya agregamos un fondo, pues ya tenemos o empezamos a tener un entorno diferente. ¿Listo? Entonces, de esa forma es como vamos dándole detalles a la composición, a los elementos que estamos trabajando y vamos trabajando esos ángulos que nos llevan a indicar o que nos aportan dentro de la misma imagen. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas rotaciones, con esos elementos, qué tanto los queremos mover, qué tanto los queremos ladear para tener en cuenta si de verdad son necesarios o si los necesitamos muy alineados con el horizonte en este caso. En mi caso la voy a dejar un poco ladeada, ¿cierto? La voy a mover de acuerdo a cómo la tenía en este punto. Me parece que se ve mucho más interesante la composición de la foto. Y en este caso, pues tengo que arreglar la mesa, ¿cierto? Hasta el momento no le habíamos hecho nada, solamente habíamos trabajado vaso y plato. Ahora vamos a trabajar sobre el fondo, ¿cierto? Habíamos propuesto manipular o manejar cualquier tipo de fondo. En este caso teníamos un fondo de una pared, que era un ejemplo que habíamos colocado la primera clase. Después colocamos este fondo gris para generar contraste simplemente. Y pues a partir de ahí ya empezábamos a trabajar. Ahora, vamos a trabajar solo en el fondo. Lo primero que vamos a hacer es arreglar la mesa. ¿Por qué tenemos que arreglar la mesa? Resulta que estos bordes de ese objeto son muy uniformes. ¿Qué pasa con esos bordes? Pues que una mesa real de madera no tiene estos bordes tan uniformes. Por el contrario, son bastante orgánicos, los tablones sí son rectos, pero las terminaciones entre los diferentes tablones, pues los tenemos que alcanzar a percibir, ¿cierto? La separación entre estos objetos, las esquinas redondeadas, porque pues la madera no tiene esas puntas tan marcadas, siempre es muy suave, muy sutil, muy maleable, y eso pues me ayuda en la parte orgánica del objeto. Entonces, para reforzar todo lo que hemos ido trabajando, vamos a hacerle una máscara de recorte a este objeto, pero esa máscara de recorte la vamos a trabajar igual que la que trabajamos en el plato o en el vaso, con la herramienta pluma. Entonces aquí ya vamos a empezar a generar nuestra máscara. Entonces tomamos la herramienta pluma, revisemos que esté en forma, que tenga un color de relleno y iniciamos nuestro recorrido. Entonces aquí podemos ir generando diferentes puntos alrededor de la mesa. Entonces voy a hacer aquí el zoom. Llego a la punta y la vamos a redondear, ¿cierto? Entonces ya no vamos a tener esas puntas, esas aristas tan fuertes. Aquí vamos a modular un poco. Vamos a ir jugando muy sutilmente con esa línea. Si ven que no es completamente recta. Llego al borde del primer tablón y bajo. ¿Listo? Subo por acá, redondeo también esta parte, ¿cierto? Entonces todos estos puntos también tienden a ser más redondos. Tengo aquí, ¿cierto? Entonces, si apago mi tablón, esto es lo que estoy obteniendo. Una esquina que entra y vuelve y sale. Tengo el otro tablón, el otro objeto. Aquí redondeo, bajo, vuelvo y subo, salgo, redondeo acá en el borde y voy generando toda esa parte de la tabla que me va a enriquecer un poco más o me va a volver más orgánico todo este objeto, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo a la curva, aquí ya bajo un poco más o pronto un poco menos. Saco aquí este pedazo, esta parte. Voy aquí a bajar un poco. No voy a dejar tan alineadas estas últimas tablas entre sí. Curva, aquí. Y ya esa división se vuelve un poco más distorsionada. ¿Sí ven? Entonces,
Genero todo el trazado exterior y cierro ese objeto. Lo paso acá debajo de la foto y coloco la foto dentro de ese trazado. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a recortar estos bordes cuando lo coloque dentro de. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos estos bordes, ya construimos o reconstruimos la mesa en este caso. Tenemos el borde redondo, tenemos los bordes que me determinan la división entre los tablones y lo hacemos de una forma muy simple, muy sencilla. Listo. Aquí ya vuelvo y coloco mis elementos y ya tengo esa información de forma mucho más adecuada, forma correcta. ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar manteles, podemos agregar más platos, pues diferentes elementos, cubiertos, ¿cierto? Todo ese tipo de elementos que enriquecen un entorno, que enriquecen una mesa y que pues nos dan la información necesaria o nos dan como ese ambiente de restaurante. ¿Listo? Entonces todos esos elementos pues los tenemos que buscar, los tenemos que ir generando, ir buscando y con ellos ir enriqueciendo pues cada uno de estos elementos. Listo, cuando ya tengo solucionado el tema de la mesa, cuando ya creé los bordes de la mesa, ya ahora sí parece una mesa, ya no es un tablón ahí plano sin ningún sentido, vamos a buscar nuestro fondo. Entonces, en este caso vamos a buscar un fondo, vamos a buscar un elemento con el cual podamos trabajar y con el cual podamos generar esta información. Entonces, vamos a buscar un paisaje, algo que sea muy campestre. Entonces, paisaje campestre. ¿Listo? Si nos salen fotos, si nos salen dibujos, pues nada, colocamos campestre, fotos. ¿Listo? Entre más información le demos pues al buscador, mejores resultados nos van a salir. ¿Listo? Vamos a pasar fotos para atrás. Ay, nos bota solamente esto. Listo. Este tipo de imágenes son lo que necesitamos o estamos buscando en este momento. Que tengan o no este tipo de decoración, no importa, ¿cierto? Estamos buscando algo muy campestre, campo, que se vea abierto, pero también que tenga algún tipo de información como casas o elementos parecidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues estamos referenciando un lugar, un sitio. Entonces, en ese orden de ideas, pues necesitamos que tenga algo que genere ese entorno, esa información sobre los elementos en los que estamos ubicados en este caso. Vamos a buscar por acá una imagen que sea un poco más grande. Igual no necesitamos mucho detalle, ya van a ver por qué. Listo, vamos a buscar algo como esto. Listo, esta imagen me funciona. Vamos a copiar, entonces, clic derecho, copiar imagen, y lo vamos a pasar aquí a nuestro paisaje. Lo vamos a colocar aquí, simplemente control V, y listo, lo pegamos. Ya quedó por acá nuestro objeto, vamos a colocarlo aquí encima del fondo gris, y vamos a agrandar esta imagen. Entonces, estos elementos o este tipo de imágenes, cuando los estamos agrandando, cuando los estamos redimensionando, tenemos que buscar pues que su información se optimice, ¿cierto? Entonces, en este caso, la optimización o los diferentes detalles de la imagen pues se van a remuestrear. Por eso quedan pixelados. ¿Listo? Acá no nos interesa que quede pixelado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un desenfoque del fondo completamente. Vamos a trabajar ese fondo con un desenfoque porque no queremos la información completa y tampoco queremos que sea más importante que el fondo en este caso. Que
los fondos, perdón, que los fondos sean más importantes que las imágenes que tenemos dentro del primer plano. Entonces, este objeto, lo voy a seleccionar acá, como está, lo voy a duplicar. Entonces, tomo la herramienta de selección, acá arriba, herramienta marco rectangular, hago una selección, me paro aquí sobre la foto, ¿cierto? Y le digo Control J y saqué un duplicado. La foto anterior ya la puedo borrar y me quedo solamente con el duplicado. El duplicado ya está recortado en sus bordes y lo voy a agrandar más, ¿cierto? Lo sigo agrandando. ¿Por qué? ¿Qué quiero? Quiero es esta porción de pasto. Voy aquí a decirle Control T y la sigo agrandando. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. Ya tengo el objeto recortado, Control T y lo redimensiono por acá, ¿cierto? Entonces ahí ya estoy teniendo esa parte de pasto, estoy teniendo esa parte de campo que tanto necesito. Aquí, ¿qué dice? Simplemente lo volteé sobre su propio eje, o sea, clic derecho, voltear horizontal. Eso fue lo que apliqué. Y le digo Enter de nuevo. Cuando ya tengo esta información resuelta, ¿cierto? Esta información del pasto, como en ese contrapicado donde estoy viendo parte del fondo, ahí empiezo a acomodar la perspectiva del objeto. Entonces, por acá voy a bajar un poco esta imagen, la voy a reducir. En este caso, ahí sí la podemos reducir al alto, al ancho y hacerlo de forma manual. ¿Por qué? Porque estoy simplemente acomodando esa perspectiva para que juegue con el entorno y el contraste de los objetos que estamos trabajando. Listo. Cuando ya tengo este tipo de elementos resueltos, vamos a ir aquí a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Al aplicar el desenfoque gaussiano, automáticamente le estoy dando un entorno diferente a los objetos, ¿cierto? Entonces ya le estoy dando algo que se llama profundidad de campo. Entonces, desenfoco todo el fondo y mantengo enfocados los elementos que tengo aquí enfrente. Entonces, a partir de esos elementos, de esos desenfoques, yo estoy ya automáticamente generando el punto de atención enfrente de mis elementos o en mis elementos que tengo aquí en este caso, ¿cierto? Dependiendo del desenfoque, pues voy a obtener más o menor cantidad de atención sobre los elementos que tenemos aquí en este caso. Entre más desenfocado, pues más se va a percibir ese tipo de elemento. Listo. Entonces ahí ya estoy obteniendo ese desenfoque, ya estoy teniendo ese punto de atención con el cual quiero manejar todos estos elementos, todos estos objetos dentro de ese espacio. Simplemente es un fondo, ¿cierto? No estoy haciendo referencia sino a un lugar verde, campestre, que tenga pasto, que tenga diferentes elementos y que se pueda utilizar dentro de este tipo de objetos. Entonces ahí ya podemos ir jugando con diferentes imágenes o con diferentes detalles, ¿cierto? Quitemos acá el paisaje, pongamos campestre. Entonces ahí podemos jugar con diferentes detalles, con diferentes objetos dentro del mismo espacio. Diferentes perspectivas, diferentes composiciones, diferentes terminaciones de todo lo que estamos trabajando o de todo lo que estamos utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, si utilizamos ya una imagen con una casa, con algún tipo de elemento, vamos a buscar aquí una imagen ya con un tamaño diferente, ya un tamaño mucho más grande. Utilicemos esta. Entonces, toda esa información va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, colocamos otra imagen. Y lo mismo. La redimensionamos.
colocamos parte de los detalles que tiene por acá atrás, jugamos con esas dimensiones de los objetos, ¿listo? Mismo trabajo, entonces seleccionamos herramienta marco rectangular, selecciono solo lo que tengo acá en pantalla y lo recorto. ¿Por qué hago eso? Porque eso ayuda a que el computador no se recargue en la memoria virtual y se me recargue en información. ¿Listo? Entonces ahí puedo volver a redimensionar, volver a modular y ya lo hace mucho más rápido. ¿Sí ven? Vuelvo y repito, filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Ahí ya lo aplica y voy teniendo pues diferentes resultados dependiendo de el tipo de foto o imagen que esté utilizando o que esté modulando dentro de ese espacio. Entonces, por ahí, ¿cierto? Siempre mantengo ese desenfoque, siempre mantengo esos detalles de esa forma para poder generar el contraste. Vamos a dejar mucho más recortada esta foto de arriba, eso. Y de esa forma voy adquiriendo pues ese elemento ya dentro de un entorno, dentro de un espacio en el cual pues estoy situado y tengo diferentes elementos, tengo estos objetos y de acuerdo a eso pues ya los voy generando dentro de ese espacio. Entonces digamos que aquí vamos a poner estos dos fondos acá arriba. Esta la vamos a pasar por acá abajo, a foto original. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo del fondo, pues vamos a obtener diferentes resultados. Entonces ahí vamos siempre jugando con esos elementos. Voy a voltear aquí este fondo a ver cómo se comporta. Vamos a rotarlo. Eso, me gusta más hacia este lado. Ese comportamiento de la imagen me parece mucho más interesante. Simplemente la volteé y la roté un poco para generar ese que se compagine con la misma perspectiva, perdón, o los mismos detalles que tiene el objeto. Por medio de la profundidad de campo, siempre se va a trabajar diferentes detalles dentro de los mismos fondos, ¿cierto? Entonces, en este caso, los fondos que tenemos o los elementos que tenemos se van a ver más desenfocados adelante o atrás. ¿Listo? Entonces, dentro de esos parámetros, Photoshop tiene unas herramientas que me ayudan a generar ese tipo de desenfoques. Entonces, simplemente entramos aquí a filtro, galería de efectos desenfocar y le decimos desenfoque de campo. Aquí dentro de desenfoque de campo nos abre una ventana nueva, si ven, es otro entorno diferente. Y en ese entorno vamos a encontrar este circulito. Ese circulito lo podemos coger y lo podemos arrastrar sobre cualquier parte del espacio de trabajo. Con eso podemos desenfocar o enfocar diferentes partes. Entonces, si yo coloco otro circulito aquí, simplemente hago clic en cualquier parte que yo quiera enfocar o desenfocar. Entonces aquí, al pararme sobre el círculo, sobre esa línea blanca que tiene ese círculo, lo que estoy haciendo es aplicando o restando desenfoque. Entonces, digamos que si quiero un enfoque normal aquí, como el que ya apliqué, y quiero seguir desenfocando la parte de atrás, simplemente aumento y ahí vemos cómo se empieza a percibir ese desenfoque gradual. ¿Listo? Entonces aquí adelante ya no quiero tanto desenfoque. Voy a manejar un desenfoque muy sutil sobre lo que ya desenfocamos. Pero acá atrás sí quiero mantener un desenfoque mucho más amplio. Entonces por acá, esto es numérico, si ven, desenfocar, aquí aparece desenfocar acá al lado derecho. Entonces vamos a darle un 60% de desenfoque a este objeto, selecciono este otro y le digo lo mismo, 60% o 60 píxeles de desenfoque. Estos los mantengo
en 0. ¿Listo? Y obtengo pues un desenfoque mucho más elaborado dentro de la misma imagen. Simplemente le digo OK aquí en la parte superior y él ya me hace el procesamiento de los datos o la imagen que tengo en general. Ya con esos elementos de desenfoque aplicados, ya podemos aquí generar todo lo que es ese contraste y el entorno de la imagen donde estamos trabajando. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos que esos elementos o esos objetos que tenemos acá, pues ya empiezan a tener relación con ese entorno y con esos elementos que tenemos dentro de todos los objetos. Por último, para unificar ya toda la imagen, para hacer como una unificación de todos los elementos del entorno en general, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí en este caso tendríamos que también empezar a manipular estas iluminaciones sobre los objetos que tenemos en este caso, también manejarlas dentro de los mismos entornos que hay en todo el espacio. Y integrar toda la parte verde con el objeto que estamos trabajando en este caso. Entonces, toda esa parte verde tenemos que agregarla aquí, a estos elementos que tenemos acá. Entonces, todo eso tiene que estar también dentro del mismo objeto. Vamos a tomar acá nuestro objeto, vamos a pasar aquí original por aquí abajo, debajo del vaso, todo esto aquí debajo, listo. Ya acá tenemos un grupo con todos los elementos. Vamos a sacar acá los fondos. Vamos a dejar este aquí quietico. Vamos a trabajar fondo ya de forma separada, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar este color de esta sombra verde que hay acá abajo. Entonces, tomamos el gotero, tomamos este verde que tengo por aquí, ¿sí ven? Ahí ya estoy agregando ese verde acá en mi paleta de color. Vamos a ponerlo acá doble. Agrego ese verde y con la herramienta de degradado, que recuerden que está dentro del bote de pintura, un degradado básico de color a transparente, degradado radial, en modo de fusión multiplicar. Aquí la opacidad, si vamos a bajarla un poco, vamos a bajarla por ahí en un 20%. Vamos a correr acá la foto un poquito para un lado, listo. Entonces, vamos a agregar ese degradado aquí, debajo de la mesa, ¿cierto? Entonces, voy a oscurecer un poco esta parte inferior de la foto. Entonces ahí, si apago todo esto, ya empezamos a ver esta mancha que se está generando acá detrás. Todo eso lo hago también para generar mayor contraste entre este elemento, este objeto que tenemos acá en general, que vendría a ser la parte del fondo con respecto a la mesa y le empieza a dar volumen. Lo que pasaba la vez pasada que colocábamos el plato sobre la mesa y no teníamos volumen por falta de sombra, ¿cierto? Por falta de ese contraste que siempre se requiere o se necesita dentro del espacio de trabajo. Entonces ahí, al agregar esa oscuridad, estamos generando ese contraste. Listo. Ahora, vamos a tomar una máscara, vamos a crear una máscara y vamos a hacer algo que se llaman luces envolventes. Tomamos aquí el grupo 1, que son vaso, plato y mesa, ¿cierto? El que estoy prendiendo y apagando. Vamos a duplicarlo. Entonces le digo control J para duplicar ese grupo. Listo. Ya quedó duplicado, voy a apagar grupo 1 original, ¿cierto? Ahí ya dejo solamente el que acabo de crear, grupo 1 copia, y le digo control E para unificar todo el objeto. ¿Sí lo ven? Ahí ya está unificado todo ese elemento. A partir de ese objeto, voy a crear esa máscara
y voy a trabajar ese duplicado. Entonces, me paso a fondo, voy a apagar aquí todas las otras capas, me paso a fondo, lo voy a duplicar, porque a partir de ahí es que voy a sacar la luz envolvente del entorno. Ya lo dupliqué, entonces ya quedé con fondo, copia y fondo, ¿cierto? Apago fondo, mantengo solamente este fondo copia en general. Me voy a parar aquí donde tengo grupo 1 copia. Y voy a seleccionar ese objeto, pero la selección que voy a hacer la voy a hacer a partir de la miniatura. Entonces, oprimo la tecla Control y me paro encima de la miniatura de la capa. Si se fijan bien, la manito le sale como un recuadro con líneas punteadas. Entonces, cuando eso sale, hago clic sobre la miniatura y se selecciona solamente el borde de esa capa, ¿cierto? No se va a seleccionar nada más, se selecciona exactamente ese borde de ese objeto. Apago este grupo, ¿listo? Y a partir de ahí me paro en fondo copia y le digo que me enmascare ese objeto. Perdón, aquí me falta un paso. Me paro en fondo copia, le digo selección invertir, ¿cierto? Entonces ya estoy seleccionando la parte exterior y ahora sí le digo acá abajo máscara de capa, ¿cierto? Añadir máscara de capa, que es el cuadradito con el circulito. Y me selecciona el objeto de esta forma. Entonces estoy restando toda la forma en general y estoy dejando solamente estos bordes aquí dentro de este elemento. ¿Para qué necesito estos bordes o para qué necesito estos elementos? Porque con estos bordes aquí es con lo que voy a crear esa luz envolvente. Parados acá en la máscara de capa, ¿cierto? Recuerden que me puedo parar en la imagen o en la máscara de capa en este caso. Imagen o máscara de capa. Me paro en la máscara de capa y voy a agregar un filtro de desenfoque. Filtro, desenfoque gaussiano. Y se va a difuminar todo el borde. ¿Sí ven? Es automático. Todo ese borde se difumina. Vamos a bajarle 20 píxeles aquí y le digo OK. Listo. Ya tengo acá mi máscara de mi elemento con el cual voy a crear esa luz envolvente. Entonces acá en este caso ya podemos prender los diferentes elementos y colocarlos en el puesto que se debe. Entonces mucha atención aquí. Tengo fondo copia que ya lo desenfoqué y lo recorté, ¿cierto? Entonces rastericemos toda esa capa para no tener ningún problema ahí. Entonces convertir en objeto inteligente, déjenme un segundo. Clic derecho, convertir en objeto inteligente, ya me lo pega todo, luego de nuevo clic derecho aquí sobre esa capa, rasterizar capa. ¿Listo? Esa capa, fondo copia, la vamos a pasar encima de todos los elementos que tenemos acá. Prendemos nuestro grupo 1 copia, ¿cierto? Y ahí vemos que parte de ese verde se filtra y está entrando en los elementos. Vamos a colocar ese fondo copia dentro de grupo 1 copia. Entonces, me paro en medio de las dos capas y hago clic. ¿Qué está pasando acá? Si prendemos algún elemento de contraste, como este, se van a dar cuenta que el verde, ese verde, se está filtrando. Si ven, ahí lo estoy prendiendo y apagando. Se está filtrando en los elementos que tengo ya colocados aquí, que son mi vaso, mi mesa, mi plato con las arepas de huevo. ¿Por qué tengo que filtrar ese verde? Porque a partir de ese elemento voy a generar esa luz envolvente. Y esa luz envolvente automáticamente lo que hace es generar un borde que me mezcla el entorno en cuanto a color con
la imagen que tengo montada sobre este. ¿Sí ven? Entonces, si yo prendo y apago ese borde verde que acabo de colocar dentro del objeto, parece que los objetos se redujeran de tamaño un poco. Eso se llaman luces envolventes. Y esas luces envolventes lo que hacen es eso, generar esos elementos que automáticamente se mezclen o se sientan como si fueran parte de ese entorno. Entonces ya están adquiriendo esa coloración automática y los bordes ya se están suavizando. Entonces ahí ya empiezo a percibir este elemento como si fuera un poco más de este entorno. ¿Listo? Aquí prendo y apago, ¿sí ven? Todos los bordes. Y empezamos a tener todos esos bordes y todos esos elementos un poco más suaves, mucho más sutiles dentro de todos los elementos que estamos creando. Parado ya en este grupo 1, vamos a utilizar una herramienta que hemos utilizado bastante, herramienta desenfocar. Entonces aumentamos el tamaño del pincel, recuerden, tamaño del pincel, dureza 0, y vamos a desenfocar un poco estos bordes. ¿Cierto? Entonces los vamos suavizando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Simplemente le estoy dando un desenfoque a sus bordes, que no queden tan duros, tan fuertes. ¿Sí ven? Ahí se van desenfocando a medida que voy pasando el pincel. Entonces todos estos bordes, al desenfocarlos, también van generando esa integración entre el entorno, el color y los bordes del objeto. Entonces por acá desenfocamos mucho estos bordes. Ahí voy solamente desenfocando todos los bordes. Y ya cuando prendo el fondo, pues ya tengo una imagen mucho más integrada, mejor colocada y con un elemento muy importante que en este caso viene a ser esta luz envolvente. Entonces esa luz envolvente ya aquí nos falta solamente organizar que sea una luz, ¿cierto? Ya tiene el color, ya es parte del entorno. Ahora vamos a darle trama, aquí en modos de fusión en los modos de fusión de capas, normal, aquí vamos a colocar trama o aclarar. Dependiendo del verde que tengamos, cualquiera de los dos nos va a realzar o nos va a oscurecer un poco. Colocamos trama, en este caso, y bajamos un poco la opacidad. Vamos a bajarla a un 95%, no más de eso. Prendo y apago y ahí se sigue percibiendo ese borde, ¿sí lo ven? Ahí se sigue sintiendo ese borde que integra toda la imagen. Y listo. En este caso ya tenemos toda nuestra imagen resuelta, tanto fondo, forma y elementos. Aquí vuelvo y repito, podemos seguir integrando cosas, podemos seguir colocando cosas si lo deseamos. Entonces, en ese caso, pues podemos buscar diferentes elementos, ya les decía, pueden ser manteles, pueden ser objetos X dentro del mismo espacio, dentro de estos mismos objetos, por ejemplo, mantel, listo, rústico. Entonces ahí vamos a encontrar este tipo de imágenes. Y este tipo de imágenes es lo que vamos de pronto a utilizar. Ya sean este tipo de manteles, ¿cierto? Este tipo de detalles con los cuales pues podemos generar mucho más interés o información dentro de estos elementos. Entonces aquí buscamos fondo mantel y a partir de esto pues ya tendríamos esa información. Entonces podemos coger una imagen de estas y lo mismo, igual que hicimos con la madera, colocarlo dentro del mismo entorno, colocarlo dentro del mismo espacio. Ya si lo queremos directamente como un mantel plano, pues simplemente lo vamos aquí ya está en grande, vamos a utilizar este.
Listo, le decimos copiar imagen. Vemos, revisamos diferentes detalles. Ya lo podemos colocar por aquí dentro de este entorno. Control V. ¿Cierto? Entonces ya colocamos estos elementos acá. Los volteamos, los redimensionamos. Control T, ¿cierto? Todo esto lo estoy haciendo con transformar, Control T, clic derecho, perspectiva. Entonces aquí simplemente modulamos las perspectivas, clic derecho, sesgar. Entonces a partir de ahí pues ya vamos cambiando la posición de estos elementos. Entonces por acá podemos colocar nuestro mantel en una esquina. Control T, clic derecho, deformar. Entonces aquí ya le agregamos una malla, digamos que una de 5×5, y vamos cambiando la dinámica de la tela, ¿cierto? Porque pues como es una tela, se va a ondear, se va a ondular. Entonces aquí vamos cambiando esa ondulación, vamos modulando esos elementos. Oprimimos Enter y ya tenemos algo parecido a una tela dentro de ese entorno. Simplemente es aplicar sombras, aplicar ese tipo de elementos que hemos estado aplicando constantemente. ¿Cierto? Vamos a colocarlo por acá. Vamos a reducirlo al alto. Un poco. Y dentro de esos elementos, pues ya simplemente vamos ubicando o colocando nuestro mantel o nuestro detalle de este objeto. Ahí. Listo. Entonces aquí ya simplemente vamos acomodando y vamos generando pues los diferentes detalles que pueda tener este objeto. Todo esto siempre pues sobre los parámetros que hemos estado trabajando. Esto ya pues lo va a hacer cada uno de acuerdo a lo que ya hemos trabajado. Es lo mismo que estoy haciendo, lo que he repetido una y otra vez. Control U para oscurecer, filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Listo. Bajamos opacidades. Tenemos diferentes detalles, entonces aquí ya empezamos a percibir esos elementos. Vamos a trabajar aquí un poco de sombra sobre este objeto. ¿Listo? Perdón, aquí me sale un poquito. Entonces ahí ya empezamos a tener esas diferencias dentro de los mismos elementos que estamos trabajando y pues a partir de ahí ya empezamos a tener todo este entorno y todos estos objetos dentro de ese espacio. Y listo. Ya completamos entonces todo el entorno y los objetos que necesitábamos dentro de este espacio.